Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar esta pizza con salsa de espinaca. Queda una pizza espectacular, tiene un sabor único, así que vamos a prepararlas. Arrancamos la receta y lo primero que vamos a hacer, vamos a preparar la masa de nuestra pizza. Para ello, en un bowl vamos a poner 300 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Por los bordes le voy a poner un poquitito de sal. En el centro voy a hacer un hueco y en él voy a poner una cucharada de azúcar, 3 cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando aceite girasol en esta ocasión. Y una cucharadita de levadura seca. De a poco le voy a ir sumando agua. El agua que le voy a agregar va a estar tibia, no tiene que estar ni fría ni caliente. Esto es muy importante. Así que vayan agregando el agua tibia de a poco. Lo que tenemos que hacer es formar un bollo que sea algo blandito. Aproximadamente de agua yo le agregué 200 centímetros cúbicos. Así que vayan agregando el agua de a poco hasta que formen un bollo. Si te gustan las pizzas, acá arriba te voy a dejar un enlace de una masa de pizza que la preparo siempre en casa, que queda muy buena. Y si no sos amante de usar la levadura, acá te voy a dejar una pizza que no lleva tiempo de leudado y es súper simple de realizar. Y si no tenés horno, acá arriba te voy a dejar una pizza rellena hecha en sartén que sale espectacular. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando hayamos logrado formar el bollo, vamos a poner un poco de harina sobre la mesada, vamos a poner la masa en la mesada y vamos a empezar a amasarla. A la masa la vamos a amasar un par de minutos hasta que formemos un bollo que esté bien liso y suave. Cuando hayamos logrado esto, a la masa la vamos a poner dentro de un recipiente, dentro de un bowl, lo vamos a tapar y la vamos a dejar que descanse hasta que duplique su volumen. Si quieren pueden tapar el recipiente con un trapo, con un plato o utilizar un tupper y taparlo muy bien, y así vamos a dejar la masa que descanse en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que duplique su volumen. Mientras la masa se queda descansando, vamos a ir preparando nuestra salsa de espinaca. Para ello vamos a tomar un atado de espinaca, lo vamos a lavar muy bien. Cuando lo tengamos todo bien lavado, vamos a empezar a picar las espinacas. Vamos a ir picando bien todas las espinacas, también vamos a picar el tallo. La única parte que no voy a picar de las espinacas es la parte del final, donde ya vendrían a venir las raíces de la planta. Una vez que tengamos todas nuestras espinacas bien picadas, vamos a tomar una cebolla, a la cual vamos a pelar, vamos a lavar y vamos a picar también bien chiquitita. Además, vamos a tomar un diente de ajo y también lo vamos a picar bien chiquitito. Cuando tengamos todo bien picado, vamos a tomar una sartén, la vamos a poner al fuego, le vamos a agregar un poquitito de aceite, el diente de ajo que habíamos picado y vamos a dejar que todo esto se cocine un poquitito, así el aceite toma ese gusto rico a ajo. Cuando hayan pasado un par de minutos que nuestro ajo se esté cocinando, le vamos a agregar las cebollas y las vamos a cocinar hasta que estén bien cocidas, que apenas comiencen a dorarse. Una vez que nuestras cebollas estén bien cocidas, le vamos a empezar a agregar la espinaca. A la espinaca se la voy a ir agregando en tandas. Agrego un poco de espinaca, cuando reduce su volumen agrego el resto y así hasta que tengo toda la espinaca dentro de la sartén. Ahora sí vamos a dejar que todo esto se cocine apenas unos minutos.
Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Una cucharadita de sal y lo vamos a integrar muy bien. Obviamente, como lo digo siempre, acá los condimentos van a ir a gusto de cada uno. Si hay algo que no les gusta, lo pueden reemplazar por el condimento que ustedes más quieran o agregarle el condimento que a ustedes más les guste. Una vez que la espinaca esté bien cocida, la voy a pasar a un recipiente y le voy a sumar 100 gramos de queso rallado. En esta ocasión yo estoy utilizando un queso Reggianito que se lo estoy rallando en el momento. Cuando lo tenga todo rallado lo voy a integrar muy bien, así el queso se derrite. Sumamos a la preparación 2 cucharadas de queso crema. Lo integramos. Y ahora sí lo vamos a dejar que se enfríe un poco. Cuando la salsa de espinacas esté tibia, le voy a sumar un huevo y lo voy a integrar muy bien. Cuando la masa haya duplicado su volumen, la vamos a sacar del bowl. Vamos a poner un poquitito de harina sobre la mesada. Ponemos la masa arriba y la vamos a empezar a estirar. Acá si quieren para estirarla se pueden ayudar de las manos y si no utilizar un palo de amasar. Si quieren le pueden dar forma redonda y si no hacer como hice yo en esta ocasión que le di una forma bastante cuadrada. Así que una vez que la tengamos lista vamos a tomar una asadera a la cual le vamos a poner apenitas un poquitito de aceite y dentro vamos a poner nuestra masa. El molde que yo estoy utilizando en esta ocasión mide 33 por 37 centímetros, así que voy a poner la masa adentro. Cuando tengamos la masa dentro del molde vamos a tomar nuestra salsa de espinaca que ya tiene que estar tibia. Acá sí, atentos, agreguen solamente la salsa de espinaca si está tibia. Si está caliente, esperen hasta que se enfríe un poquitito más. Así que por arriba le vamos a poner nuestra salsa de espinaca como si le estuviésemos poniendo una salsa de tomate. Vamos a hacer de la misma forma. Así que le ponemos nuestra salsa de espinaca y una vez que la tengamos toda bien distribuida, por arriba vamos a tapar nuestra asadera con un repasador y vamos a dejar que la masa duplique su volumen. Obviamente que a todo esto lo vamos a dejar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Cuando la masa haya duplicado su volumen, la vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 200 grados por alrededor de unos 15 minutos. Se van a dar cuenta que la masa ya está lista porque los dos bordes van a comenzar a dorarse y se va a despegar del fondo de la asadera. Ven, si mueven así la asadera, la masa va a estar suelta, se va a ver despegado. Ahora sí, acá tienen dos opciones. O consumen la pizza así, con las espinacas por arriba, y si no, le ponen por arriba un poco de queso cremoso. También si quieren pueden utilizar mozzarella. Yo a modo decorativo se lo voy a poner solamente a la mitad. Así ven bien cómo quedan las dos opciones de esta pizza con salsa de espinaca. Y así como está, vuelven a llevar la pizza al horno hasta que el queso esté bien derretido. Después de unos minutos y de que el queso se haya derretido por completo, así sale la pizza con salsa de espinaca del horno. Miren qué linda pinta que tiene. Ahora la voy a cortar para que vean lo esponjosa que quedó la masa de esta pizza. Miren qué linda que quedó por dentro, súper esponjosa. Abajo está muy crocante. Y la verdad que queda una pizza súper nutritiva gracias al aporte que le dan las espinacas. Además queda con un sabor único. Así que espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.